Hola Jaime, ¿qué tal? Bienvenido. Bra- Te voy a hacer unas preguntas de esta entrevista sobre festividades ancestrales. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo y cuándo aprendiste sobre esta festividad que estábamos hablando? ¿Y quién te la enseñó a ti? Bueno, yo vengo aprendiendo primero por un interés personal propio, porque mi actividad yo soy músico y dentro de las actividades, obviamente, que involucran, es indispensable que uno pueda conocer, que uno pueda entender, que uno pueda compartir, investigar, observar sobre lo que sucede alrededor, especialmente de lo que sucede con la instrumentación que compete al tema del Ecuador. Hablo de los rondadores, las payas, las flautas, y obviamente porque la música tiene una conexión particular con el movimiento. Es decir, la música y el movimiento como que siempre van de la mano y no están separadas. En ese sentido, esto ha permitido que yo me interese en indagar, en consultar y en compartir y convivir además con algunas comunidades para poder entender mejor el concepto musical, sobre todo que sea basado en el tema ecuatoriano, para entender la raíz, para entender el origen. Entonces, de esta forma, yo he podido entender, aprender y, por supuesto, todavía con algunas dudas de algunas cosas, porque no se puede saber todo a la vez. Ya, Jaime, y cuéntame, ¿qué te contaban algo sobre esta festividad tus padres o tus abuelos? O sobre el origen de esta celebración. Bueno, en el tema de hablar del Inti Raymi, digamos que tiene focos particulares en algunas zonas del Ecuador. En mi caso, era escasa la información que podía recibir de mis padres, el hecho de vivir ahora en la provincia de Pichincha, puntualmente en el Valle de los Chillos. Y digamos, las formas de celebrar, las formas de festejar estas fiestas tradicionales, populares, andinas, tienen diferencia en relación con otras provincias y otros cantones. Por lo tanto, era escasa la información que me podía contar, y en ese entonces, pues el único medio, te estoy hablando, yo tengo ahora 52 años, por lo tanto los medios de acceso para la información eran la radio y la televisión y los medios impresos, ¿no? Hoy es más fácil por todo el despliegue de globalización alrededor de la tecnología, pero era poco, en resumen, lo que los padres podían comentar. Ya, ¿y qué tú te acuerdas? ¿Te acuerdas si es que comentaron algo cuando tú eras niño? Sí, sí, sin embargo, la información, digamos, no era precisa, tenía algo errada, porque hay que entender que nuestros padres vienen o tenemos en general una cultura oral, una cultura que se viene dando de lo que te cuenta el abuelito hacia el papá y el papá al hijo, y van transmitiendo. Y en ese proceso se van repitiendo cosas que, que simplemente uno las adopta como parte de una tradición, pero en el transcurso del tiempo uno va entendiendo que hay otros factores que definitivamente hacen que la gente festeje de determinada forma, o se comporte de determinada forma, o interprete, ejecute instrumentos o los bailes de determinada forma. Por lo tanto, no era precisa. Un ejemplo, por ejemplo, mi madre decía cuando uno se levantaba y decía, no te peinabas, y decía, pareces Jumbo, por ejemplo, ¿ya? Y claro, era una forma despectiva porque no te veías arreglado, quería decir. Pero en la práctica, cuando ahora entiendes el concepto de Jumbo, uno sabe que el Jumbo era todo un astrónomo, era un comerciante, era una persona muy sabia porque sabía leer muy bien los lenguajes de la naturaleza y del entorno. Entonces, esos términos, esas expresiones no eran precisas, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, sí había información, pero como comento, no detallaba la realidad, el verdadero significado. Y tú sabes, ¿podrías contarnos una historia, leyenda, relato específico ligado a esta festividad? Bueno, mira, respecto a la festividad propia del Inti Raymi,
no conozco. Eh, pero lo que sí te pudiera contar es, por ejemplo, de las anécdotas cercanas. Como decía hace un momento, uno cuenta las historias o los mitos alrededor de su territorio. El hecho de nosotros haber permanecido y de haber vivido a los pies del Ilaló, porque tiene todo un valle, ¿no es cierto? Lo que conocemos ahora, Tumbaco, Cumbaya, Valle de los Chillos. Estamos al pie del Ilaló. Y ahí se gestan siempre ciertos mitos, ¿no? En donde, por ejemplo, nos decían que la gente que subía al Ilaló, eh, eh, en algún momento se abrían ciertas cuevas, ya al subir a la montaña. Y decían que la gente que subía por el interés de encontrar algo, y alguna vez se abrió una de estas puertas en la que adentro había mucho oro. Y la persona está en el afán de ambición, ¿no? De querer sacar todo el oro, siempre terminaban estas personas muertas, ¿ya? Ujú. Entonces, este tipo de mitos alrededor de la montaña o de los cerros, o mi padre decía mucho que, por ejemplo, que sí tienen que ver de alguna manera con las festividades estas del Inti Raymi, porque están relacionadas a ciertas deidades, ¿no es cierto?, a los astros. Cuando caen ciertos truenos, ciertos rayos, mi papá solía decir que los cerros juegan, por ejemplo. Los cerros están jugando o están coqueteando. Y de ahí además las anécdotas que sí ya tienen relación un poco al territorio propio. En el caso de Imbabura con el Inti Raymi, por ejemplo, hay el Taiti Imbabura y el coqueteo con la mama Cotacachi, en donde además se van juntando ahí un concepto que tiene que ver con, por ejemplo, con la dualidad. Hombre, hembra, ¿verdad? El taita es el hombre, el taitimbabura, y la mama Cotacachi un poco es el lado femenino, que es uno de los principios que tiene el mundo andino. Ya. ¿Y qué objeto, vestimenta, alimento, lugar crees que es imprescindible y por qué? Bueno, en el caso ya del Inti Raymi, y si focalizamos la narrativa con esta entrevista, si hablamos de Cotacachi, puntualmente ahí hay varios elementos. Uno es quizá hablando de los elementos físicos que lleva especialmente el hombre, tiene un sombrero. Y es un sombrero que tiene una punta grande, que simboliza esta conexión que puede tener con el espacio, con la conexión con el cielo, o con lo que sería el ¿cómo se llama? El espacio grande en Quicho, el Hatun, ¿no es cierto? El Hanan, perdón, el Hanan Pacha, que quiere Ujú, decir la parte ujú. superior. Sin embargo, ahí hay algunas características. Por ejemplo, ya en los bailes actuales, estos sombreros han sido plasmados con imágenes, por ejemplo, de la figura esvástica, ¿sí? Porque curiosamente para ellos simboliza poder, dominio, que es cuando bajan a la plaza, llegan a la plaza porque ahí está concentrado el poder político, religioso, económico. Entonces simboliza eso. A eso se han sumado elementos que no sabemos si son incorporados, como por ejemplo el uso de zamarros. Se incorporan una arma, viene siendo una raíz de un árbol en la que le adaptan una alambre de púas que precisamente son para el espacio de confrontación, ¿no es cierto?, con las otras comunidades. El otro elemento vienen siendo las botas. Son unas botas de suelo que en algunos casos les adaptan unos pedazos de metal, porque en el zapateo se convierten en una forma musical, en Ujú, una forma de ujú. acompañamiento propia a su ritual de la música. En el caso de los hombres, ¿no es cierto? Y esos serían como los objetos importantes en el caso del hombre, ¿sí? Y a eso se juntan también otras cosas que ya vienen propias del proceso de la fiesta, que es el juntarse, el poder definir qué es lo que vas a hacer, como las formas de organización y por sobre todo los principios bajo los que se van a regir en las fiestas. Y para ti, ¿qué representa o simboliza esta festividad entonces? Simboliza una forma de agradecimiento. No nos olvidemos que ahora en el contexto actual, cuando uno tiene un encuentro con alguien, ¿verdad? Y con un familiar, con una persona, sería el ejemplo.
y has recibido quizá un favor, un acto de cortesía, uno tiene una forma de agradecer. En el caso de ellos, las formas de agradecimiento han estado presentes desde mucho tiempo, porque el hecho de encontrarse en una situación, digamos, con la tierra en donde siembras, cosechas, hay una relación muy cercana en poder tener un fruto que es el que te alimenta, en ver cómo generosamente la tierra te entrega un producto con el que puedes subsistir, con el que puedes compartir. Por lo tanto, esto simboliza en estas formas de agradecimiento, además no solo con la tierra, sino porque el sol tiene un sentido de orientación, tiene un sentido de maduración, tiene un sentido de ubicación, tienes la luna, es decir, todos los elementos ya digamos propios de la naturaleza de alguna manera son importantes porque cumplen una función y en este caso son los que le permiten, hablando del Inti Raymi, saber de que ha pasado un tiempo de cosecha y uno debe retribuir esa forma que la tierra te ha dado y que además hay que compartirla con el resto de la comunidad. Bueno, la siguiente pregunta creo que ya respondiste, porque era, ¿qué relación tiene esta celebración, el Inti Raymi, con la naturaleza, el tiempo agrícola o el ciclo del año? Esos ciclos, como ya mencionábamos hace un momento, están dados por los equinoccios y los solsticios. Quizá el aporte importante pueda ser que en esta fiesta, si bien es la fiesta del Inti Raymi es una fiesta andina, porque está presente en la cordillera de los Andes en algunos países, se suma una característica que es muy importante, que es que en Ecuador conocemos que, entre otros países, pero aquí estamos atravesados por la línea, ¿no es cierto?, en la latitud cero. Entonces, históricamente, en todo el proceso de conquista, los incas querían llegar precisamente, venían desde el sur, porque querían llegar a algunas hipótesis de historiadores que ahora han sido escritas, querían llegar acá porque aquí sabían que estaba el sol recto, ¿sí? Por lo tanto, conocemos que en Ecuador es el único de los lugares en el mundo en el que al mediodía no tiene sombra, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué hace? Que precisamente el hecho de tener una creencia en un sol, por eso la fiesta del Inti, ¿no es cierto? Por esta creencia del sol, implicaba justo esa cercanía en donde para ellos venía a ser, según algunos historiadores, la cuna del mundo y llegar a la línea en donde no separa el hemisferio, sino que une el hemisferio. Y de donde tú puedes apreciar todos los factores alrededor de la órbita celeste, ¿no es cierto? De todo lo que sucede en la constelación. Porque desde el centro tú puedes observar las constelaciones, porque no sucede lo mismo estando en un lado del África, donde también tienes longitud, latitud cero, pero no puedes observar. Por lo tanto, es uno de los sitios, por esa razón, además, importantes de equinoccios y solsticios. Ya, la siguiente pregunta. eh, ¿Qué papel cumplen los diferentes actores, los niños, adultos mayores, autoridades dentro del Inti Raymi? Bueno, todos tienen una función porque recordemos que aquí hay un principio fundamental, ¿no? Para la gente andina en general y para los indígenas hay que considerar que aquí no hay individualidades. O sea, todos somos parte de un todo. Y en ese sentido no pueden verse como que los niños, si bien cumplen una función, no son de forma aislada, cumplen una función integral, pero no están operando de forma aislada ni con las mujeres, que son los principios que occidentalmente sí tienes, ¿no? Te asignan una responsabilidad, pero para ellos el poder compartir en Aminga, en el baile, eh, eh, siempre hay una correlación, siempre se integran. ¿Cuáles son esos principios? La relacionalidad, es decir, todos contra todos. Hay un tema de reciprocidad, hay un randy randy, es decir, yo te doy, tú me das, pero no es un que yo te doy y como yo te doy, tú tienes que devolverme, sino tú me das y yo debo seguir compartiendo. Entonces el concepto comunitario no es individual, por lo tanto las funciones que cumple cada uno, por supuesto, además están dadas que la mujer tiene una parte, como conocemos, femenina, ¿no es cierto?, de fecundidad,
y tiene su valor el hombre quizá por el lado de fortaleza, pero juntos no son para el indígena o para el mundo andino, no se representan de forma individual, sino que al ser parte de un todo, ellos lo entienden como una forma más comunitaria, más integral. ¿Y qué significados o significado tienen los rituales, las danzas, las comidas, las vestimentas específicas de esta fiesta? Bueno, como decía hace un momento, estos rituales tienen un sentido, ¿no? Tienen una forma de agradecimiento y que de alguna manera, eh, por ejemplo, en el caso de la música, nosotros encontramos ahí ciertos elementos, como por ejemplo las flautas, ¿ya? En donde las flautas no pueden o no se ejecutan de forma individual, siempre se ejecutan en dúo porque justamente se añade el principio de dualidad, ¿no es cierto?, de biparidad, de ser juntos. En el caso de la chicha viene siendo la bebida que energetiza, la bebida, ¿no es cierto? Viene antes, para celebrar esta fiesta tienes también, por ejemplo, lo que ellos llaman el armaituta, que es el armaituta es un baño preliminar, es decir, hay un proceso previo en el que tú tienes que llegar a la cascada, allí se purifica, ¿sí? ¿No es cierto? Es quitar estos malos espíritus para que precisamente tengas y renoves la fuerza que puedas seguir dando para el proceso de la fiesta. Entonces, todos estos elementos no se encuentran aislados, vienen siendo parte y son súper importantes en el ritual, ¿no es cierto? El hecho inclusive de que en el baño te soplen tabaco, te soplen el trago, son parte de la creencia propia que tienen las comunidades para liberar precisamente esos malos espíritus, ¿verdad? Y tú puedas volverte a renovar. Entonces se vuelven no aislados, la gente ve como un acto a veces chamánico, pero tienen un concepto muy fuerte en su música, en su forma de expresiones, en la forma de bailar, inclusive el zapateo, esta inclinación corporal hacia el piso, es una forma de reverencia hacia la tierra, ¿no es cierto?, en el que estás dando este agradecimiento. Si bien los ritmos, los movimientos son así como muy repetitivos, pero definitivamente son las formas. Y las formas de bailar circulares simbolizan también el movimiento de los astros, el movimiento continuo del universo. Entonces, como que nada está aislado y tiene un sentido fundamental, un propósito. ¿Qué valores crees que esta festividad transmite a las nuevas generaciones? Por ejemplo, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza. Yo creo que primero lo que transmite es que todas las formas que se han venido generando respecto a la tradición, a la cultura, tienen que compartirse. O sea, no pueden ser estáticas y no pueden ser, digamos, eh, no difundidas, ¿no es cierto? Porque recordemos que la cultura está en constante transformación, y en constante movimiento. Menciono esto porque, caso puntual, en el caso de esta festividad en Cotacachi, el Hatun Punya, hace poco, en este año, tuvo una limitación que la gente decía, no queremos que la gente intervenga, los turistas, no queremos que entren al baile, porque precisamente ellos empezaron a sentir una invasión propia en sus formas, ¿ya? Y se vieron invadidos. Entonces, creo que si bien eso es muy discutible, mi criterio personal es que existe un aporte primero por el lado de difusión, el lado del conocimiento y el lado cuando te permite a ti tener esta información, se vuelve un tema educativo además. Y cuando existe conocimiento, tú respetas eso. Porque parte de lo que ha sucedido es que esta intervención de mucha gente que llega y se mete a la fiesta no ha vivido el proceso que ellos tienen antes ni después. ¿Sí? Antes han pasado muchas cosas, la gente ha organizado, las mujeres, los alimentos se han preparado, los niños han preparado los vestuarios, han consensuado, han conversado sobre cómo es la seguridad, han conversado muchas cosas, han hecho un baño ritual. Entonces, claro, es como tú llegas y al baile de la fiesta y lo que pasó antes para ellos es importante. Entonces, ahí hay un mensaje propio, primero, que debería ser, primero, mejor difundido también, porque poca gente conoce la verdadera esencia. Hoy vemos Inti Raymi de las universidades, por ejemplo, que se ha convertido en espacios propios de borrachera. Claro. No más.
¿no es cierto? Entonces, no son como que los mejores referentes. Y si bien el licor en estas fiestas también ha sido un factor que no ha beneficiado, hay otra gente que sí lo valora diferente, ¿no? Que sí lo entiende y respeta, lo siente. Y eso es fácilmente entenderlo única, creo yo, a mi parecer, cuando vives allí en el territorio. Ujú, Porque ujú. el hecho de que te cuente implica, es todavía distante, ¿no? Pero creo que ese es el principal mensaje ahora, y del cuidado siempre de la naturaleza, que además está en la constitución nuestra, pues, Sí. que te dice que somos un país inter y pluricultural y los elementos naturales tienen su respeto, en fin, su espacio. Ya, a verla así, ya mismo acabamos. Entonces, bueno, ya hablaste un poquito de la familia, de la comunidad también. Que hay esta pregunta que dice, ¿qué papel cumple la familia y la comunidad en la... Ah, esa ya dije. Pero bueno, el papel Sí, que cumple es siempre sí. integrador, mira, porque para ellos es muy común. Ejemplo Ujú. práctico. Cuando yo he visto muchas veces la gente que trabaja ahora vendiendo las verduras, siempre tienen una forma muy comunitaria, muy junta de estar alrededor con el hermano, con la familia. Cuando ha habido hay algún problema, hay contextos en los que llega mucha gente a hacer el apoyo. Y Mm, quizá el mejor ejemplo es las revueltas y los sí, me levantamientos. acordé, O sea, ahí justo. viene Ujú. el papá, el mamá, la Los guagua, chiquitos. los chiquitos, vienen todos en unas condiciones que Mm, uno diría, ¿no? Pero ¿y ahora la comida y dónde duermo? Ese es el mejor ejemplo. O ujú. sea, ese es el mejor contexto en donde comunitariamente te apoyas y llegas y vas y no tienes problema y compartes, comes y la vida continúa. Ese es creo que un muy buen ejemplo de vida, además, porque nosotros pensamos, ¿no? ¿Y ahora cómo me voy? ¿Y qué hago? Mucho pretexto, mucho pensamiento, mucha razón. Y aquí hay otro tipo, además, claro, hay un contexto de coyuntura en donde hay un tema político, ¿no? También, pero siempre se les ve juntos y están y se organizan y comen. Y siempre hay, que es otra de las cosas Sí. curiosas. Y para todos alcanza. Sí, justo estaba pensando en eso. Eh, bueno, la siguiente pregunta dice así. ¿Por qué es importante que los niños y jóvenes de hoy conozcan y participen en esta festividad? Es importante porque hay un desconocimiento absoluto, Sí. absoluto. O sea, no me atrevo a ponerle un pero ahí en el sistema educativo que tiene el país en general. O sea, la ECA, el famoso sistema de educación cultural, desapareció. El profesor de matemáticas enseña filosofía, música, danza, teatro. Él es un todólogo. Por lo tanto, hay una deficiencia que viene desde la estructura propia del gobierno. A eso se suma un cambio generacional en donde el profesor de hace 20 años pues está combatiendo con una IA que un joven de 10 años la maneja perfectamente. Por lo tanto, hay un cambio radical enorme en el sistema educativo y que algo tenemos que hacer. Por lo tanto, se vuelve súper indispensable que además se focalice y existan nuevas estrategias y nuevas formas, porque uno puede ahora ciertamente consultar, pero la información sigue siendo vana, es muy ligera, Mm, muy rápida, muy de 15, 20 segundos. Ahora sostener la atención 20 segundos mm, ya es harto, ya es bastante sí, con un joven, con un adulto, inclusive con una persona que tiene ya cierta edad, ¿no es cierto? sí. Se ha vuelto superficial ese manejo. Por lo tanto, hay que profundizar y eso es parte de, además, cuando profundizas, entiendes tu identidad, entiendes de dónde vienes, tienes una proyección entonces como ser humano, como identidad y sabes a dónde caminas. O que una persona que no sabe dónde viene puede llegar a cualquier lado, pero sin identidad. Ya. ¿Y qué es lo que se perdería si esta tradición dejara de celebrarse aquí en el Ecuador? Se pierde identidad, se pierde la esencia, se pierde tu historia. O sea, no saber quién eres a mí me parece Así grave. es. Saber tus orígenes, de dónde vienes, quiénes son, cuál es esta historia. Y además que nosotros tenemos una historia extremadamente rica, ¿no es cierto? Rápidamente, si trazamos una línea de tiempo y ves las culturas propias desde el Paleo Indio hacia 10.000, 15.000, 20.000 años, aquí al pie del Hilaló hay evidencias, ¿no es cierto?
Pero ya si te acercas y ves una cultura desde el periodo de desarrollo regional, del formativo, Valdivia, Chorrera, Huangala, hay ciertas evidencias históricas que te dicen que, por ejemplo, las botellas Silvato Ecuador, y esto ya es un dato certificado, en donde fueron los pioneros en el desarrollo de las formas de las botellas Silvato, por ejemplo, que de aquí se extendió, de aquí sale la famosa pintura iridiscente. Ahora ya sabemos que el cacao es un producto ecuatoriano con pruebas de ADN hechas al producto, que no es mexicano. O sea, ¿cómo no sentirse orgulloso en ese sentido cuando sabes que aquí hay historia y hemos sido pioneros? Que a ciertas formas de gobierno no nos interese mantenerte ignorante, ese es otro cuento. Pero aquí hay historia, aquí hay identidad y hay gente muy valiosa que ha desarrollado muchas cosas. El tema es que, insisto, es como la música, ¿no? Por ejemplo, ahora en la actualidad sabemos que 9 de cada 10 canciones que se escuchan, dato de SAICE, en el Ecuador son extranjeras. Entonces, ¿qué esperamos con mañana con un tema? No se diga de los bailes, de otras cosas, ¿no? Con la cultura. Entonces, es crítico el tema. Sí, eso es muy cierto. ¿Y qué mensaje le dejarías a esos niños, a los jóvenes que están aprendiendo sobre esta festividad? Bueno, primero el mensaje no sería a los niños, habría que empezar por los abuelitos, los papás, porque ahora ves muchas mamás modernas, muchos papás modernos con la música, con mucho reggaetón, con mucha tecnología, en donde para suavizar el comportamiento del niño le das el teléfono. Así es. Entonces el problema no es el niño, ¿no es cierto? Viene un poquito más arriba y todavía más atrás. Sin embargo, creo que una de las formas de contribuir es un poco lo que hacemos nosotros ahora. Es fomentar con los chicos, hacer demostraciones, exhibiciones, contarles que tenemos música, que tenemos ritmos, que tenemos instrumentos, que tenemos fiestas populares, que tenemos personajes, que tenemos historia, que tenemos mitos, que tenemos muchas cosas alrededor en el que somos eso, somos gente que sí tiene identidad y que pudiéramos ser fácilmente dialogar de tú a tú como lo hacen otras culturas en teoría desarrolladas, pero que nosotros hemos todavía dejado ahí como por debajo, sin esa emergencia, sin esa urgencia de entender que eso a nosotros nos puede hacer definitivamente diferentes de pensamiento, de una forma cultural y que podríamos ser seres humanos además sensibles, ¿no? Al conocer nuestra propia realidad. Pues. Así es. ¿Y hay algo más que quisieras compartir? Yo creo que está todo muy claro. No sé Bueno, qué compartir más. siempre hay cosas que aprender, Ujú. hay cosas siempre que hay que prestarle atención y estar abierto también a desaprender cosas, ¿no? Creo que el sistema educativo nos ha formado y nos ha dado cierta información de ciertos textos y quizá la invitación siempre va a ser a ir buscando y a ir experimentando algo más que de lo que nos cuentan y de lo que nos dicen, porque me parece que es una de las formas también de contribuir y ahora a nosotros nos ha funcionado entender que en este proceso vas descubriendo, vas vivenciando y vas despertando, ¿no? Entonces te planteas hipótesis, te planteas preguntas, salen más inquietudes y creo que se hace más rico porque te obliga a ir a indagar y a preguntar. Creo que es parte fundamental además de escuchar, ir, ver, observar, vivir, sentir. Eso. Sí, sí, Jaime, gracias, gracias por, por tu entrevista. Em, en verdad, yo no sabía nada, no sé nada, estoy aprendiendo también y gracias por tus palabras, porque aprendí bastante y ojalá algún día pueda participar también, ¿por qué no? No sé si habrá cómo. Sí, las fiestas, eso es quizá un tema interesante. Por ejemplo, el día 22 de junio, Mm. sí o sí, el día que caiga, porque es también cosa curiosa, ¿no? Uno a veces dice, no, pues ojalá el fin de semana para poder ir a la fiesta. No, ahí no sucede eso. Mm. El día 22, que ahora fue lunes, hay la fiesta y se genera. Y la Ah, gente va y baila y la gente hace el arma y tuta, va al baño ritual y baila toda la semana. Y fíjate que ahora mismo
es desde el 22 de junio, entonces al 22 de julio, al mes de agosto, ahora mismo en Cayambe siguen bailando todos los sábados y domingos. Hay encuentros y hay lugares en donde siempre están bailando y siguen festejando. Claro, algunos con un exceso así como de licor, pero hay cositas que todavía son rescatables, entonces siempre estás bien y siempre es bienvenida porque ellos no cierran, no se ven, tú te juntas y te comparten. No Ah, qué solo el bonito. canto y te dejan ingresar, así es que Sí, anímate. ya, gracias, Jaime.